Mis amados hermanos, buenos días. Eh, Antes de empezar, quisiera darle un saludo a todos y especialmente, bueno, aquí hay varias personas que nos acompañan hoy. Algunos por alguna situación no estaban con nosotros. ¿Se oye bien ahí? Sí. Por allá hay una muchacha atrás, se llama Claudia Gómez, es de familiar de nuestra hermana Luz Piedad, nos está acompañando hoy, ya había venido, le damos la bienvenida. Y también a los sobrinos de nuestro querido hermano Tito que están por allá atrás. No recuerdo los nombres, pero le damos la bienvenida también. Y no sé si se me escapa alguno que quisiera saludar. ¿Quién? ¿Quién? Ah, Daniela y John y Joan. ¿Cómo se llaman, Tito? Para yo no equivocarme. Y Joan. Eso, bienvenidos. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer unos 4 versículos aproximadamente. Vamos a leer desde el 11, ya habíamos, me estacioné mucho tiempo en el 9 y en el 10. Vamos a leer del 11 al 14. Dice, por allá atrás está Julio y Rosalía, que también le damos la bienvenida, viven en Andalucía. Bienvenidos. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios, de nuevo, Padre, te agradecemos primeramente por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Esta mañana ha sido especial, una mañana maravillosa donde podemos hablar, Padre, de Él, de esa persona maravillosa. Nos has concedido, Padre, por tu misericordia y por gracia, tener este espacio cada domingo, Señor. Qué dicha, qué gozo, qué alegría poder hacer memoria del Señor. Es un momento majestuoso, es un momento maravilloso, es un momento especial para cada creyente. Padre, permite, aprovecho para pedirte, Señor, que como creyentes, como hijos de Dios, si de verdad somos verdaderos creyentes, eh, tengamos en alta estimación la cena del Señor. Que por ninguna razón, Padre, no la perdamos, dejemos de venir o dejemos de estar o dejemos de disfrutar, a menos, Padre, que sea una cosa que inaplazable, Señor, pero tú sabes, por lo tanto, Señor, que estemos todo el tiempo, todas las veces que nos lo permitas estar, mientras estemos en esta tierra, haciendo memoria de aquel. Qué privilegio, Señor. Somos bienaventurados en esta mañana, Señor, que nos permites mirar minuciosamente ese sacrificio, esa entrega por nosotros. Padre, nos encomendamos a ti y permítenos, Señor, que podamos hablar guiados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Manos, los invito a que reflexionemos en la cena, bueno, en las reuniones. Tenemos varias reuniones y a veces yo sé de algunos que tienen que trabajar de noche, por ejemplo. Entonces difícilmente van a poder estar. Pero si pueden estar, no nos perdamos el culto. Pero la cena es un momento, no es un momento en que yo vengo, es un momento un tiempo que el Señor nos concede por pura misericordia.
Ni siquiera merecemos este tiempo de hacer memoria de Él. Es un tiempo maravilloso. Esta mañana, de verdad, estaba encantado escuchando a los hermanos y cómo levantaban el nombre del Señor Jesús, cómo ponían el nombre del Señor Jesús donde debe ser, donde debe ser. Entonces, por ninguna razón, dejemos de estar los domingos, a menos, como digo, que sea pues un motivo especial de por el trabajo, por una cosa que sucedió y tiene que irse, pero el resto no. Había un hermano que se paraba aquí algunas veces y decía que si alguno, que apagáramos los celulares, decía él, apaguemos los celulares o despreocupémonos de los celulares, menos si hay un médico o si alguien está esperando una llamada muy importante, porque ese es un momento especial en que nos olvidamos hasta del celular, ¿cierto? Este es un momento para dedicarnos al Señor. No debemos compartirlo con nadie más. Solo la única que debería tener el celular prendido es Natalia, porque es médico. Y de pronto si alguno está esperando una llamada de vida o muerte, pero el resto, vamos a dedicarnos al Señor. Hemos estado hablando de Colosenses y de pronto escuchaban estos días una biografía que me encantó de un hombre muy especial. Yo no sabía que este hombre había hecho un trabajo a lo largo de su vida. Por allá en el año 1624 nació el hombre y empezó, después de que conoció al Señor, hizo un trabajo para la obra del Señor impresionante. Ese hombre se llama John Bunyan. Algunos lo conocen, saben de él. Él tiene un libro, escribió un libro y por ese libro es que es muy reconocido, ¿cierto? El regreso del peregrino. Este libro, dicen algunos que es el segundo libro más vendido cristiano después de la Biblia. O sea que no es un libro cualquiera. Escuché su biografía escrita por él mismo y esa biografía la escribió estando en la cárcel. 12 años pasó, 2 periodos de 6 años por predicar el evangelio, por predicar la palabra. ¿Por qué hablo de John Bunyan hoy en esta hora? Porque John Bunyan se enamoró de este versículo, Colosenses 1:11. Decía que estando en la cárcel este versículo le fortalecía. Lógicamente muchos otros, pero este fue uno de los que nombró y por eso traigo a colación este versículo. Y hemos visto hasta ahora que el apóstol Pablo ora a Dios, habla con Dios con sus hermanos colaboradores por la iglesia en Colosas. Y por lo que podemos ver en la iglesia de Colosas había un buen grupo de creyentes, un grupo de creyentes en el Señor Jesucristo, y me gusta hacer la salvedad porque ahorita se habla con una facilidad lo espiritual y esa persona es muy espiritual y lo presentan como muy espiritual y resulta que es que está en la cienciología o está metido en cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Entonces, había un buen grupo de creyentes en el Señor Jesucristo, en la iglesia, en la ciudad de Colosas, de muy buen testimonio, pero al igual que todas las iglesias del Señor eran frecuentemente atacadas por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, por las herejías. Hermanos, nosotros, esto no se les olvide nunca, como iglesia, como creyentes, la iglesia va a ser permanentemente atacada. Y ahí se van a conocer los que de verdad son creyentes, ¿cierto? Cuando no permiten que esas falsas enseñanzas entren por su oído y caigan en su corazón y comiencen a volverse unas personas difíciles. Eso pasaba ya en Colosas. Y el apóstol Pablo hace una oración, lo hemos venido viendo varios domingos atrás,
con una petición especial que encontramos en el versículo 9, con nobles propósitos. Lo que el apóstol Pablo pide y sus propósitos de acuerdo a esa petición son maravillosos. Ahora, pasando al versículo 11, también hace una petición. Y quiero tener un paréntesis especial respecto a las peticiones. De las peticiones, es decir, ¿qué mostramos cuando hacemos una petición a Dios? Debemos en las peticiones aprender que además de mostrar qué le creemos a Dios, qué le esperamos en Él, que dependemos de Él, que lo necesitamos todo el tiempo, una persona o un cristiano debe pedir, y debe pedir porque demuestra que esa persona que está allá es la que yo le creo. Espero en Él, dependo de Él es el todo para mí. Es la única persona que me puede responder de verdad y con sinceridad, acompañado de amor, de gracia, misericordia. Debemos aprender cuando hacemos peticiones que si hacemos una petición a Dios o varias peticiones, estas deben tener un propósito o propósitos, si son varias. Las peticiones espirituales hechas a Dios deben tener un para qué. ¿Para qué le pido a Dios? Ahora, este para qué debe ir en completa armonía con lo que Dios es, con lo que Dios quiere, con los propósitos de Dios. No se nos vaya a ocurrir hacer peticiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios o que van en contra de la voluntad de Dios, porque entonces de verdad ni le conocemos ni le creemos. Lógicamente, habrá momentos donde hacemos peticiones a Dios y no tenemos claro el propósito. Yo creo que a más de uno le ha pasado eso. Estamos pidiendo algo o tenemos la necesidad de pedir algo, pero no sabemos el propósito. Posiblemente no lo tengamos claro. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, a veces no sabemos por qué estamos enfermos. Posiblemente porque nos descuidamos o por alguna razón, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios para tener esa enfermedad. Mire, he notado que he hablado con algunos de los que les ha dado el COVID, como quién era el que oraba, quién fue el que habló, no, bueno, no sé si fue hoy o es que de pronto me embolaté. Alguien habló que ninguno de los que les había dado el COVID, ninguno había partido de aquí a la iglesia, ¿cierto? Ninguno. Fue hoy que habló alguien en una oración, ¿cierto? Fue hoy. Entonces, ninguno había partido en la iglesia, pero cuando usted habla con ese hermano que le ha dado el COVID, ese hermano ha podido entender muchas cosas que antes no había entendido. Ha podido ver grandes propósitos de Dios para su vida. El Señor le ha mostrado que él necesita depender más del Señor, que necesita creerle más al Señor, que necesita estudiar más su palabra. Entonces, a veces no sabemos, me dio tal cosa, pero no sé por qué. Cuando de repente están pasando esas cosas, esta semana hablé con un hermano, especialmente contándome de todo lo que había estado viviendo en estos días y me provocaba llorar de la dicha, escuchándole todo lo que el Señor le había permitido entender. Todo lo que el Señor le había permitido entender. Entonces, pues lógicamente, cuando estamos enfermos, uno le pide a Dios es con un para qué. ¿Cuál sería el para qué? Si yo estoy enfermo y le pido a Dios, ¿cuál sería el para qué? Para que me sane. ¿Para qué más? Para que me sane, ¿cierto? Estar sano. Es la primera cosa, uno no quiere estar enfermo. Debemos pedirle al Señor cuando no tenemos claro por qué estoy viviendo tal situación, tal cosa. Lo que sí debemos tener es claro es que
Cualquiera sea nuestra situación, porque vamos a pasar por muchas situaciones. Recordemos que es una promesa del Señor Jesucristo. Dijo allá en Juan 16:33, ¿recuerdan eso? En mí hallaréis paz. En el mundo, ¿qué tendremos en el mundo? Aflicción, es decir, problemas, enfermedad, un montón de cosas. Pero luego él dice esas palabras bellas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mientras estemos en este mundo vamos a tener un montón de cosas. Entonces, mientras estemos pasando, cualquiera sea la situación, si no tenemos claridad de qué es lo que Dios quiere, en algo sí tenemos que ser claro, cualquiera sea mi situación, debemos glorificar el nombre del Señor. Eso no, porque estoy enfermo, hoy no voy a no voy a ni hablarle, hoy lo voy a ignorar porque estoy enfermo. No es así. Debemos glorificarlo en todo. Lo importante es que la palabra nos enseña que debemos pedirle al único que nos puede responder sí o no, o espere, y cualquiera sea la respuesta, hermanos, debemos tener claro que la respuesta del Señor es la mejor respuesta. Es la única mejor respuesta a nuestras peticiones. Dios es la única mejor respuesta a nuestras peticiones. El apóstol Pablo siempre me ha imaginado cuando uno empieza a leer las cartas y me imagino, de verdad me imagino al apóstol Pablo de rodillas, orando todos los días por las iglesias, orando por los hermanos, orando por sus situaciones, orando por sus problemas, también dando gracias por lo que el Señor hace en la vida de cada uno de ellos. Lo que más me gusta o me parece maravilloso de las peticiones del apóstol Pablo es que todas van de la mano con necesidades espirituales. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Lógicamente, yo creo que cada uno allá en su intimidad le dice al Señor, Señor, necesito crecer para. Señor, necesito estudiar más la Biblia para. Señor, necesito que me concedas sabiduría para. Debe tener un propósito. Pero debemos trabajar más en nuestras necesidades espirituales. Las peticiones del apóstol Pablo por las iglesias eran casi netamente dedicadas a asuntos espirituales con grandes propósitos espirituales. Con grandes propósitos espirituales. Vamos a ver algún ejemplo así de rapidez. Efesios 1, capítulo. Estuve pensando mucho en Efesios, escuchando a los hermanos, pero por causa del tiempo, y también hago un paréntesis cortico. Este hermano puso este himno Miles de Ángeles, y cada que colocamos el himno Miles de Ángeles, digo que el autor de ese himno, que no sé quién será, de verdad fue alumbrado por el Señor para escribir, porque se apegó a la letra de la Biblia. Está contándonos en manera que se pueda hacer los versos, contándonos lo que realmente sucedió al Señor Jesucristo. Él podía llamar miles de ángeles, pero no lo hizo. Y luego vemos el cambio de todo mundo diciendo a Jesús crucifícales y danos a Barrabás. Eso no, eso está escrito en la Biblia, ¿cierto? Eso es tal cual. Ese himno de miles de ángeles siempre me hace recordar a una persona, porque esa persona fue la primera persona que se lo oí cantar aquí en la iglesia. Era una niña cuando eso, en ese tiempo. En Efesios capítulo 1, versículo 15, miren la oración del apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Miren lo que primero afirma: la fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos, parecido a lo de Colosas. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí, en esas oraciones, él tiene un propósito, pero es un propósito que lleva a otro propósito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios.
Entonces hay un para que es un propósito, pero que a la vez es una petición. Y luego el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para. Miren este para es bellísimo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. De verdad, hermanos, este es un propósito especial. Porque miren, de verdad que como cristianos a veces tenemos embolatada nuestra esperanza en el Señor. ¿Qué pasa cuando aparece un problema? Al último, de pronto que buscamos es a Dios. Pero porque no dimensionamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Luego dice, la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esta es otra parte maravillosa que nosotros debemos entender. La esperanza y la herencia que tenemos los creyentes en los cielos. Entonces es un importante ejemplo de hacer una petición con fines netamente espirituales, con propósitos netamente espirituales. Miremos otro ejemplo ahí pasando del libro en Filipenses 1, versículo 4. Dice, bueno, el 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y miren el propósito, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, aunque está rogando, tiene un propósito especial y es que la comunión con el Evangelio del Señor Jesucristo no se nos embolate, no se nos pierda. En el versículo 9 dice, en el mismo Filipenses dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y viene el propósito para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Estas son peticiones espirituales especiales con nobles propósitos especiales espirituales. Entonces, esta es una enseñanza viendo que el apóstol Pablo hace varias peticiones por los colosenses. Volviendo pasamos otra paginita y ya pasamos otra vez a Colosenses 1, versículo 11. Quiero mirar algunas cosas muy importantes en este versículo. Volvamos a leer el versículo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Siendo un versículo tan pequeño, tiene por lo menos 7 palabras muy interesantes. Y eso que no coloqué la palabra para, que es propósito, pero tiene fortalecidos, poder, conforme, potencia, gloria, paciencia y longanimidad. Voy a decir rápidamente qué significa cada una, pero en el griego la palabra fortalecidos viene del griego dunamo, termina en doble O con tilde en la primera O, y a pesar de que, de que nos habla de fortaleza, la traducción nos lleva a pensar en capacitación. Ese fortalecidos es que el Señor nos dé la capacidad de buscar o de entender. Fortalecidos, lógicamente, el estar capacitado nos va a fortalecer. Nos va a dar fuerzas. La palabra poder viene, imaginen que vienen de la misma raíz, fortalecidos, y la palabra poder, dunamis, sabemos, algunos sabemos qué es, pero traduce fuerza, literalmente, y de pronto da a entender que está hablando de ese poder milagroso de Dios para con nosotros. La palabra conforme la puse porque la palabra conforme hace un nexo especial entre poder y potencia, que es la palabra que está, dice conforme, dice con todo poder conforme a la potencia. Parece que hubiera una redundancia, poder y potencia.
La palabra potencia es kratos en griego y significa literalmente vigor. Entonces, fuerza, hablando de poder, fortaleceos, capacidad, poder es fuerza y aquí potencia es vigor. Pero entonces, siendo muy parecido a la palabra fuerza, aquí habla de una fuerza excesiva, de una fuerza grandísima que solo le pertenece a Dios. Este poder del que está hablando solo le pertenece a Dios, es de Él. Y pone como testigo a su gloria, de acuerdo a la potencia de su gloria. Entonces, este es un poder glorioso, majestuoso, maravilloso. Y está luego la palabra paciencia, hupomone en griego, que nos habla de resistencia, de aguante. Pero este aguante aquí es un aguante alegre o esperanzador. Es decir, yo espero convencido, no estoy perdiendo la alegría, no estoy perdiendo mi relación con el Señor, que es lo que a veces nos pasa. Cuando vienen los problemas, lo que menos tenemos es paciencia. Y entonces, este tipo de paciencia que habla aquí es una paciencia que hace referencia a que yo espero convencido que mi Señor va a orar en la situación en la que yo esté. Eso me debe producir alegría, me debe producir esperanza. Y la palabra longanimidad, macrotumía en griego, es una palabra que me encanta. Yo estoy seguro que esa palabra solo le cabe a Dios, solo le pertenece a Dios, solo podríamos por medio de esta palabra describir a Dios. Y esta palabra habla de también de paciencia, pero esta es una paciencia extrema o extremada paciencia. La primera es paciencia, pero esta paciencia de la que está hablando aquí es una paciencia inmensa y pródigo que solo puede describir a Dios o solo le pertenece a Dios, porque esta paciencia Dios ha tenido con los pecadores una paciencia extrema. Dice allá en segunda de Pedro 3:9, ¿cierto? El Señor no retarda sus promesas alguna, algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros miramos al mundo, nos podemos quejar con una facilidad del mundo, pero Dios, viendo todo lo que está pasando allá y toda la maldad que se ha acrecentado a un nivel impresionante, sin embargo, tiene paciencia. Tiene extremada paciencia. No tiene un poquito de paciencia. Entonces, esta palabra habla también de soporte, de aguante, de un aguante extremo, de soportar extremadamente. Eso nos habla la palabra longanimidad. Ahora, cada una, quiero que escuchen bien esto, cada una de estas 7 palabras contenidas en este versículo son muy importantes para cualquier creyente. Son muy importantes para cualquier hombre que diga, yo soy del Señor. La palabra, bueno, me voy a saltar un pedacito de esto. Ahora, mirando la petición del apóstol, yo pensaba en mi casa ya, pareciera que la petición del apóstol Pablo por los creyentes de Colosas fuera poder y más grande poder para toda paciencia y longanimidad. Para hablar sobre el poder de Dios, vamos a mirar de pronto un pasaje porque veo que el tiempo, yo no sé por qué me va tan rápido, pero no quiero dejarlo a medias. Vamos a hablar un poquito del poder de Dios, porque es importante. Ahora, la primera manifestación del poder de Dios que se nos reveló a ser los seres humanos, ¿dónde creen ustedes que fue? La primera manifestación de poder, ¿dónde creen que pasó? Génesis, de una, ¿dónde? Génesis 20 por ahí, ¿cierto? ¿Quién me dijo Génesis? John. ¿Génesis qué?
Desde el uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ahí la primera muestra de poder que podemos tener los seres humanos. No hablo de los cristianos porque no es solamente para los cristianos. Nosotros lo disfrutamos porque lo entendemos y porque tenemos una relación con el Señor, pero es para todo el mundo. El Señor mostró su poder desde el mismo instante en que abrió su boca y todo fue hecho. ¿Cierto? Es impresionante. Vamos a leer un versículo. Pensé en Romanos, bueno, leamos Romanos 1:20 que está ahí cerquitica de donde estamos, que casi todos lo conocemos, pero señalamos esta palabrita que hay ahí. ¿Cierto? Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, ¿su eterno qué? Ah, ese poder no fue que cuando él empezó a hacer la tierra, el poder le llegó. Ese poder ha estado con Dios eternamente. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Leamos rápidamente, hermanos, porque no me quiero perder esto. Romanos Romanos no. De pronto pensé en el Salmo 33, pero dejémoslo ahí porque si no el tiempo no me alcanza. Pero pensemos por un momento en el tiempo de Abraham y Sara, ambos mayores de edad. Y resulta que ya ninguno de los dos estaban aptos para tener hijos. Y para completar, Sara en su juventud había sido estéril. El Señor les promete un hijo. Sara se ríe. Y el Señor le contesta a Sara y a Abraham, les hace caer en cuenta con una pregunta y les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, yo les pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto nos habla del poder de Dios. Del poder de Dios. Dios es poderoso. ¿Y qué decir del pueblo de Israel? Y cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Lo sacó con mano poderosa, cuando pasan el Mar Rojo, y en el desierto fue poder y poder y poder derramado para el pueblo judío. Eran cosas impresionantes, pero tampoco quiero pasar, hermano, estábamos ahorita en Efesios 1. Espera a ver si mejor con pero yo lo miro y les digo si nos metemos ahí o seguimos. Sí, no. Habíamos leído el 18, leamos el 18 y el 19 de Efesios 1. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y la cosa no para, dice, y cuál la supereminente grandeza de qué? ¿Cómo? De su poder. Miren, hermanos, este poder está derramado para unas personas muy especiales. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Entonces ese poder está expuesto, está listo para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Ay, no me asusten. Para el creyente. Para el creyente, yo lo veo muy claro. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, para levantar a Cristo de los muertos, ¿se necesitó el poder de Dios o no? Ese mismo poder, Dios lo pone al servicio de ¿quiénes? ¿De quiénes? Porque si no, la idea es que uno no, bueno, el Señor pone hombres aquí, pero la idea es que entendamos, ¿cierto? Que avancemos, que crezcamos, que no vamos a quedar oyendo a un tipo hablar allá. De pronto llega alguien de ustedes a su casa y alguno de la familia le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo le fue en la iglesia? Y no, bien, allá había un tipo gordo allá parado hablando, algo le entendí.
Ojalá no maneje gordo, más bien acuerpado. Hermano, esa palabra supereminente grandeza, o esas dos palabras, ¿sabe qué significa la palabra supereminente? Sobrepasar, sobrepasar. Es decir, el poder de Dios sobrepasa en grandeza para con los que creen. Esto es una cosa maravillosa. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, bueno, el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Mire lo que dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quienes. ¿No les parece increíble estas verdades, hermano? Estas son unas verdades impresionantes. El poder de Dios actúa en el creyente. Vamos a conclusión, Dios es todopoderoso. ¿Cierto? Ahora, teniendo en cuenta, otra vez en Colosenses 1:11, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, ya vimos que el poder de Dios está con los creyentes. Teniendo en cuenta, entonces, pensemos ahora la petición del versículo 11 rápidamente. Pablo y los hermanos que le acompañaban hacen una petición puntual. El apóstol Pablo pide a los creyentes de Colosas pide por los creyentes de Colosas que estén fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder glorioso de Dios. En otras palabras, nosotros necesitamos todo poder, todo poder. Pero ¿dónde está ese poder? Dice, de acuerdo a la potencia de su gloria. Si nosotros necesitamos el poder, no necesitamos el poder mejor porque suena como políticos, no. Nosotros necesitamos vivir, entender, tener la capacidad de que Dios es poderoso y quiere que nosotros estemos llenos de su poder. Pues si nosotros queremos estar llenos de su poder, debemos ir a la fuente, que es una potencia gloriosa, y esa la tiene solo Dios. Esa la tiene solo Dios. El apóstol pide que los que estén llenos del poder y el poder glorioso de Dios con un propósito puntual especial para toda paciencia y longanimidad. Y ahorita que hablemos de ese tema lo vamos a entender mejor por qué es tan impresionante esta petición, por qué él pide eso. El apóstol Pablo es como si pidiera que los creyentes de Colosas tuvieran la capacidad de entender que se necesita el poder glorioso del Señor para tener paciencia y mucha más paciencia. Pareciera que la palabra nos habla de dos poderes, pero no es así, ¿cierto? Habla de un poder, pero es que nosotros entendamos que necesitamos necesitamos ser favorecidos o ser llenos, mejor, del poder de Dios. Entonces debemos acudir al poderoso Dios. Alguien decía que el Señor, que necesitamos poder para obedecer, es decir, para hacer las cosas que debemos hacer. Pero, o sea, está hablando de una forma externa, es que necesitamos el poder o la fuerza, necesitamos ser llenos para poder cumplir con las cosas que debemos cumplir, necesitamos el poder de Dios para hacer lo que debemos hacer. Es decir, hay una parte de este poder que debe ser un poder muy activo, es decir, se debe notar
en nuestro comportamiento y conducta. Pero cuando habla de esa potencia, significa que nosotros internamente tenemos una fuente que es de Dios, no es nuestra. Y vamos a mirarlo ahí en Efesios, donde estuvimos un momentico, me pasé de Efesios, pero era donde nos teníamos que quedar. Efesios 3, versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el poder glorioso de Dios se manifiesta en nuestro ser interior por el Espíritu Santo. O sea que lo tenemos ahí. Nosotros necesitamos ser investidos de poder, pero tenemos el poder. Es el Espíritu Santo. A veces no vemos las obras poderosas de Dios porque tenemos o apagado al Espíritu Santo o lo tenemos contristado. Entonces, esto nos habla de lo que tenemos adentro que debe salir afuera y afuera debe mostrar el poder de Dios. Conclusión, para que me rinda el tiempo. Poder y potencia son dos palabras que enfatizan que los creyentes necesitamos fuerza y vigor, y que esta fuerza y este vigor están en Dios. Dios es la fuente de ellas. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Pablo pide a Dios que los creyentes de Colosas estén fortalecidos con fuerza y vigor para un tremendo propósito: paciencia y longanimidad. Yo pregunto, ¿los creyentes de la iglesia de Tuluá necesitamos paciencia? Me asusta esa pregunta, ¿cierto? De verdad, hermano, los creyentes, lo voy a hacer, esta también la voy a hacer en forma de pregunta. ¿Ustedes creen que los creyentes necesitamos una grandísima paciencia? ¿Sí? Si la respuesta es sí, entonces la petición del apóstol Pablo debería ser nuestra petición. ¿Cuánta paciencia necesitamos, oh Dios de los cielos? La palabra paciencia nos habla, algunos la definen como tolerancia. No me gusta mucho la palabra, pero algunos la asocian con la tolerancia. Resistencia, aguante, ya les había dicho, aguante alegre o esperanzado. Es un aguante sin descomponerse, sin perder los estribos. Y en esto pongo un ejemplo. A veces perdemos los estribos en las colas o en las filas. Estamos haciendo la fila en el banco y entonces regularmente las personas mayores, me ha pasado a mí, estoy haciendo fila en el banco y de repente una persona mayor se me mete adelante y no pide permiso ni nada. Pero yo pregunto, ¿eso es un motivo para que yo me descomponga, pierda los estribos, vieja, y comience a hablarle un montón de cosas, vieja estúpida, y perdóname en esa frase tan horrible, pero, y comience a decirle un montón de cosas a esa señora? No, no, yo le he dicho, señora, bien pueda. Señora, bien pueda. Hágase ahí, bien pueda. Y el día de atrás, venga, señor, ¿cómo le ocurre? Entonces, pero yo qué, mi paciencia. Ese es un simple ejemplo, ¿no? Ese es un simple ejemplo. Y yo veo a más de uno riéndose y estoy seguro que se han enojado y de pronto no han dicho lo que yo dije, pero en la cabeza han dicho, en la mente han dicho un montón de cosas. ¿Cuánta paciencia necesitamos? La palabra longanimidad nos habla también de paciencia, pero es una paciencia extrema, como ya lo habíamos dicho, soporte extremo, aguante extremo, tolerancia extrema. Alguien definió esta longanimidad como una largura de ánimo. Necesitamos el ánimo arriba, pero grande.
Ambas palabras tienen que ver con tolerancia, con paciencia, con aguante, con soportar. Necesitamos ser fortalecidos con todo el poder y el poder glorioso de Dios para tener paciencia y paciencia extrema. Ahora, la palabra paciencia está más asociada con la tolerancia que hay que tener con las circunstancias. Y esto quiero que lo entiendan claro, con las circunstancias adversas o las circunstancias difíciles. Eh, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, en el trabajo, cualquier lugar, suceden muchas cosas adversas que exigen paciencia, tolerancia, aguante. Por ejemplo, este es un ejemplo también pequeño, pero los que a veces hemos ido a Neiva, por ejemplo, va uno en la línea y no falta el trancón. Y ahí en el trancón, usted tiene que mostrar paciencia. ¿Qué será lo que pasa allá? ¿Por qué no se mueven? Este solazo. La última vez que viajé con el hermano Víctor, nos cogió un trancón regresando y nos tocó en un solazo impresionante y entonces estar dentro del carro era un tremendo calor. Paciencia hasta que se mueva. A veces son circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, pero que nos afectan grandemente. Y aparece el poder de Dios que nos da la capacidad de soportar, tolerar, aguantar. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Con el paro nos vimos muy afectados y comenzó la impaciencia. ¿Y qué decir de la escasez de alimentos? ¿O qué decir de los precios altos? Comienza uno a tener impaciencia, pero debemos tener paciencia, aguante, esperanza en Dios, que estamos en sus manos. No es solamente decirlo, no es sentirlo, es que tenemos una relación con Él. Ahora, la palabra longanimidad está más asociada con la tolerancia extrema. Y miren usted la diferencia que hay que tener con las personas difíciles. La paciencia con las circunstancias difíciles que aparecen de repente, pero la longanimidad tiene que ver con la paciencia extrema. Se necesita extremada paciencia para tolerar a las personas difíciles. Alce la mano en este momento el que crea que es una persona difícil. Yo estaba convencido que aquí no había personas difíciles. ¿Cómo así? Entonces, con las personas difíciles, hermanos, necesitamos el poderoso poder de Dios, del Señor, para tener una paciencia extrema. En la calle, en el barrio, en el trabajo, haciendo la cola para la vacuna, encontraremos personas difíciles, personas intolerantes, problemáticas, iracundas, que quieren pasar por encima de nosotros. Y es ahí donde necesitamos paciencia extrema. Pero ojo, mis amados hermanos, terminando, que no solo afuera están las personas difíciles, también dentro de la iglesia. También dentro de la iglesia. Cuando estaba haciendo este estudio, pensé en mis pobres hermanos Olmé y Byron y de pronto muchos otros. Pensé en ellos conmigo. Yo les di demasiada guerra al principio. Y de verdad reconozco que ellos tuvieron demasiada paciencia conmigo. Les di mucha guerra. Yo salía con cosas raras, me enojaba por cualquier cosa. Si no hacían lo que yo quería que hicieran, entonces no me sentía bien con ellos. Pero ellos tuvieron mucha paciencia conmigo, paciencia extrema. Y yo creo que con muchos de nosotros acá. Doy gracias al Señor porque digamos que ahorita tengo un poquitico más de paciencia. He aprendido a tener paciencia con las circunstancias y en las relaciones con mis hermanos. Pero yo creo que es necesario, es justo que hoy nos ubiquemos. Si soy un hermano difícil, ¿por qué soy un hermano difícil?
Es hora de dejar de ser un hermano difícil. ¿Por qué tengo que ponerle cargas a mis hermanos innecesarias? Yo tengo que dejar de ser una persona difícil y pasarme al otro lado a ser un hermano tolerante, a un hermano que entienda, a un hermano que le ruegue al Señor, que le dé la capacidad de entender el poder y la potencia que Él tiene para con nosotros. Necesitamos esa longanimidad. Proverbios 1:15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mis hermanos, para concluir, pienso que la petición del apóstol Pablo por los hermanos de Colosas es una petición muy importante para cualquier cristiano y también para cualquier iglesia. Necesitamos paciencia y paciencia extrema para vivir juntos, para amarnos. Es una petición clave. Nos va a ayudar en nuestra conducta y nuestro comportamiento. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder y con la potencia gloriosa de nuestro gran Dios para tener aguante en las circunstancias difíciles, y también necesitamos una paciencia extrema para tolerar a los hermanos difíciles. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad para con nosotros, Señor. Mirando, Padre, esta petición del apóstol Pablo, solo podemos pensar que esa palabra paciencia y longanimidad solo son tuyas, solo te pertenecen a ti, Señor, pero que nos concedes, Padre, si pensamos por un momento en el fruto del Espíritu Santo, una de estas palabras bellas es paciencia. Y por todos los lados vemos hombres con una paciencia inquebrantable, hombres que confiaban, que esperaban que esas circunstancias difíciles cambiaran porque confiaban en ti, porque creían. Pero también, Señor, vemos que tienes ese poder, esa fuerza, ese vigor para nosotros, para levantarnos y, Padre, ayudarnos a tener esta paciencia. Padre, encomendamos la noche, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo dejamos en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Dios les bendiga.